Vamos a comenzar la lectura del Salmo 15, el verso 1, dice la palabra del Señor. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, es mi idea en esta mañana comenzar con una serie de sermones acerca de este Salmo 15. Y en esta mañana simplemente quiero enfocarme en el verso 1, solamente en el verso 1. Dice el verso 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El salmista hace dos preguntas, las cuales él va a responder en los siguientes versículos. El Salmo 15 es un salmo de David, un salmo del cual no se especifica claramente el momento en que fue escrito o la circunstancia en que fue escrito, que muchos creen que fue el momento en que David hace traer el arca a Jerusalén. Muchos creen que se habla de ese tiempo que se escribió este Salmo 15. Y de hecho el tabernáculo y el monte santo mencionados aquí en el verso 1, ambos son una referencia a la presencia de Dios. El Salmo aquí comienza preguntando, ¿quién habitará? Esa es la primera pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la idea para la palabra habitar que aquí se utiliza es la idea de estar en un lugar temporalmente. Esa es la idea para la palabra habitar, estar en un lugar temporalmente. La palabra traducida para habitar se puede considerar más como una estadía provisoria, como una visita que recibe la atención, la hospitalidad de un anfitrión en una tienda. Y esto se entiende más cuando pensamos o lo relacionamos con las costumbres de aquel tiempo. Así que con esta amable hospitalidad de un anfitrión, un huésped estaría protegido de cualquier enemigo, un huésped estaría protegido de cualquier daño, tendría seguridad, sus necesidades básicas serían cubiertas. Allí en esa estadía, en ese tiempo de habitar en esa tienda, tendría paz, tendría seguridad, tranquilidad, no tendría que estar preocupándose por nada. Lo que el salmista está preguntando es ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y ahora la palabra tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo refería a esa gran tienda que nosotros sabemos que Dios le dio instrucciones a Moisés y al pueblo de Israel que debían construir durante el Éxodo. Y ese tabernáculo era trasladado de una parte a otra según el pueblo de Israel iba avanzando, según Dios les iba guiando. Entonces a cada lugar que ellos llegaban, levantaban allí el tabernáculo. Y ese era un lugar donde descansaba la presencia de Dios. Allí estaba el arca de Dios que simbolizaba la presencia de Dios. Era el lugar donde Moisés se encontraba con Dios y consultaba a Dios. Eso era el tabernáculo. Ahora entendemos también que la idea de un tabernáculo era una idea de algo temporal. Como también la idea de la palabra habitar, ¿sí? La idea del tabernáculo era algo
temporal, no era algo permanente. Sí estaba en el corazón de Dios que quizás un día pudiese tener un templo, un lugar fijo, un lugar permanente. Dios lo puso en el corazón de David también, el edificar un templo, en tener un lugar permanente para la presencia de Dios, aunque Dios no le concedió a David ese privilegio de edificar el templo, pero sí pudo hacer todos los preparativos. Luego más adelante Salomón, su hijo, pudo construir ese templo para Dios. Pero como dijimos, tanto la idea para la palabra habitar como la idea para la palabra tabernáculo son un ejemplo de lo que es para nosotros la comunión con Dios. En tanto que nosotros estamos aquí en esta tierra, en tanto que nosotros estamos aquí en este tiempo, son un reflejo de algo temporal. Hermanos, para nuestro Dios, tú y yo somos esos huéspedes que en su presencia, en la comunión con Él, tenemos el privilegio de ser cuidados por Él. Él cubre nuestras necesidades, contamos con su provisión, contamos con su paz, tenemos toda la seguridad necesaria, habitamos seguros en su presencia. Como huéspedes tenemos grandes privilegios, los privilegios o los beneficios de habitar en su presencia. Tenemos el privilegio de la adoración. Estamos aquí adorando a nuestro Dios. Aquellos que entraban en el tabernáculo, entraban ante la presencia de Dios y allí tenían el privilegio de adorarle. Nosotros tenemos el privilegio de la adoración. Nosotros tenemos el privilegio de la guía de Dios. Moisés, dijimos, entraba en el tabernáculo y allí donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios, él consultaba a Dios qué hacer, qué no hacer, y allí Dios le hablaba. Vemos a David también más adelante haciendo de la misma manera, haciendo traer el arca de Dios, consultando de la misma manera. David consultaba también a Dios qué hacer, qué no hacer. Era tiempo de salir a la guerra, tiempo de quedarse, tiempo de esperar. Allí hacía de la misma manera en que Dios le guiaba. El privilegio de ser guiados por Dios. Nosotros tenemos el privilegio de la guía de Dios. Ciertamente Él quiere hacer contigo y conmigo de la misma manera que hacía con Moisés, de la misma manera que hacía con David, de la misma manera que hacía con tantos otros. Dios quiere poder guiarnos a nosotros, Él anhela guiarnos. Pero para esto a nosotros nos es necesario hacer de la misma manera que ellos hacían, así como Moisés entraba en la presencia de Dios, así como David hacía traer el arca y consultaba ante la presencia de Dios. Nosotros también, para ser guiados por Dios, necesitamos estar en su presencia. Solo podremos ser guiados por Dios si es que andamos en su presencia. Y hermanos, ciertamente lo bueno de tener la guía de Dios, de contar con su dirección, es que sin duda eso nos trae seguridad. La seguridad que tenemos en Él nos trae paz, nos trae descanso, como lo acabamos de decir, estamos seguros en Él. Somos ese huésped que tiene lo necesario para descansar en Él. Estamos seguros, resguardados en Él. Tenemos paz en todo tiempo. Eso es parte del privilegio de andar en su presencia, de habitar en su presencia. Tenemos plenitud de gozo. La Escritura dice que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos privilegios que tenemos tú y yo por andar, por habitar en la presencia de nuestro Dios? La siguiente pregunta aquí del salmista es: ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y notemos que ahora la palabra ya no es habitar como
en la frase anterior. Ahora la palabra es morar. Y la palabra morar ahora tiene un sentido más permanente que la palabra habitar. Morar ya no tiene la idea de un huésped. Morar no tiene la idea de un simple invitado, sino que ahora morar es la idea de uno que reside. Es permanente, ya no se trata de un poco de tiempo, se trata de algo que es determinante, que es definitivo. Es la misma palabra que usaba el Señor Jesucristo en el texto que mencionaba el pastor allí en Juan 14. El Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que morada ahora se trata de algo duradero, de algo que no acaba, de algo que no termina. La palabra morar es utilizada para señalar algo permanente, al igual que lo que sigue ahí. David dice: ¿quién morará en tu monte santo? También tiene esa misma idea de señalar algo permanente, el monte santo de Dios. Allí en aquel lugar fue construido el templo que dijimos que ya no era temporal como el tabernáculo. Y el monte santo pudiéramos decir que de alguna manera es un tipo, refleja el reino de Dios, el reino de los cielos. Y allí en ese templo que fue construido en el monte santo, allí el arca de Dios, la presencia de Dios fue establecida de una manera permanente. Y hermano, quiero hacer una pausa aquí. Entendamos que el tabernáculo y el monte santo no debemos entenderlos como algo literal. Son sencillamente expresiones figurativas que refieren a la presencia de Dios y a la bendición de permanecer en ellas. Así que pudiéramos repasar diciendo que morar tiene la idea de algo permanente. No es algo provisorio o temporal, es algo definitivo. Que el tabernáculo era algo temporal y simbolizaba de alguna manera esa relación que tenemos con Dios aquí en la tierra, pero que ahora el monte santo y el templo de Dios ya no son temporales. Y ese monte santo es un tipo del cielo. Tiene ahora la idea de ese tiempo que pasaremos por la eternidad con el Señor. A eso refiere la segunda pregunta del salmista. Ahora la pregunta es: ¿quién podrá pasar ese tiempo allí por la eternidad en presencia con el Señor? ¿Quién podrá? Es la pregunta. Y cuán bueno es que la Biblia es clara en cuanto a ello. Cuán bueno es que la Biblia nos da cada detalle sobre quién podrá pasar ese tiempo en la eternidad en presencia del Señor. La Biblia dice claramente que en su presencia no entrará nadie ni ninguna cosa inmunda. Así que ¿quién podrá? Sencillamente solo aquellos que han sido lavados, que han sido purificados en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero. Solamente aquellos que hayan alcanzado la santificación, aunque la santificación no es una obra que alguien puede realizar, no es algo que tú puedes hacer por tus medios, sino que es algo que solamente Dios puede hacer en ti. La Escritura nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es ella la que nos hace aptos para entrar en la presencia de Dios por la eternidad. También dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que nuevamente esta es la manera para poder entrar en su presencia siendo limpios
por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas obras no nos van a hacer aptos. La religión no nos va a hacer aptos. La caridad no nos va a hacer aptos. La buena conducta no nos va a hacer aptos para entrar en el reino de los cielos. Solamente la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado, nos hace aptos para entrar en su presencia por la eternidad. Y esto es lo más importante que cada uno de nosotros aquí presentes necesitamos saber, necesitamos tener bien en claro. Pero hermanos, volviendo a la primera parte, y nosotros en este tiempo presente, habitar en su presencia, en la presencia del Señor. Y uno podría hacerse la pregunta, ¿dónde puedo yo encontrar la presencia de Dios? O uno sencillamente pudiera hacerse la pregunta, ¿qué es la presencia de Dios? Porque lamentablemente entendemos que en estos tiempos muchos han cambiado la presencia de Dios o la han sustituido por cosas increíbles, por cosas tremendas. Aún muchas iglesias han estado cambiando la presencia de Dios por algo que no tiene sentido. Le llaman la presencia de Dios a algo que no es. Un poco de emociones, un poco de sentimientos, un poco de levantar las manos. Y ellos están creyendo que por hacer diferentes cosas, un poco de escándalo, de barullo, por tener un poco de buena música que apela a las emociones y todo eso, y con eso ya pueden sentir la presencia de Dios. Y si van a un lugar y no tienen esas cosas, lo próximo que van a decir, yo no sentí la presencia de Dios en ese lugar. Y en verdad, hermanos, que están confundidos, están errados, el diablo los ha confundido, el diablo los ha engañado, porque eso no es la presencia de Dios. Y yo diría que eso más bien es la ausencia de la presencia de Dios. Un lugar donde, o un culto donde falta oración, un culto donde falta la enseñanza de la palabra de Dios, un culto donde Dios no es el centro, eso no es la presencia de Dios. Eso es la ausencia de la presencia de Dios. Pero en verdad, hermanos, ¿dónde podemos encontrar esa presencia de Dios? Esa presencia de la que habla el salmista. Isaías 57 tiene la respuesta. Isaías 57, en la primera parte del verso 15, dice la Escritura, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde habita el alto y sublime? En la altura y la santidad. ¿Dónde habita Dios? En la santidad. En la santidad. Allí habita Dios. ¿Dónde encontramos a Dios? En la santidad. Y de eso es lo que va a hablar el salmista David en los próximos versículos de nuestro texto. Acerca de la santidad. Pero el punto, hermanos, hoy es sencillo. En verdad, Dios que habita en la santidad, Dios quiere habitar contigo, Dios quiere habitar conmigo, y sin duda que Él espera que tú y yo también tengamos ese mismo deseo de habitar con Él. Pero el asunto o la condición en esta mañana es la santidad, la santificación. Entonces, hermanos, cuando volvemos allí al verso 1 de nuestro texto, allí las preguntas de David parecen sonar algo así, como quien se está preguntando, Señor,
En verdad, ¿quién querrá habitar en tu presencia? ¿Quién querrá habitar en tu presencia? ¿A quién le interesa? ¿Quién de verdad se preocupa? ¿Quién tiene por afán, por deseo principal? ¿Quién tiene como sed principal buscar a Dios y asegurar su presencia en su vida? Y tristemente, hermanos, tenemos que decir que la realidad es que pareciera que no hay muchos. En verdad que Dios quiere andar en medio nuestro, pero si Él no anda en medio nuestro, si Dios no anda contigo y conmigo, no es porque Él no quiere, sino porque Él no puede. Él quiere habitar contigo y conmigo, pero Él no puede ni va a cambiar lo que Él es, ¿sí? Él habita, Él mora en la santidad. Ahora tú entiendes en esta mañana que muchos pretenden que Dios esté con ellos, pero pretenden que Dios vaya a ellos para eso. Cuando sencillamente Dios está diciendo, tú tienes que venir a mí. Tú tienes que venir a mí, a mi santidad. Eso es lo que está diciendo Dios. Dios dice, tú tienes que venir a mí, a donde yo estoy, porque yo no puedo ir a donde tú estás, porque yo habito en la santidad. Así que Dios está diciendo, ven tú a mi santidad. Tenemos que reconocer también que hay muchos que están diciendo, pensando que Dios está con ellos. Aún aseguran que están experimentando la presencia de Dios en su vida, pero en verdad que están viviendo vidas de pecado, están viviendo vidas de mentira, vidas de engaño, de pleitos, de inmoralidad, de un montón de cosas que no van acorde a la santidad de Dios. Y la pregunta es, ¿qué Dios es el que está con ellos? ¿Qué Dios es el que está con ellos? Porque el Dios 3 veces santo, el alto y sublime, el que habita en la santidad, no va a andar en medio de una vida de pecado. Así, ¿cuál es el Dios que está con ellos? Un texto muy conocido al que a veces hacemos referencia es Amós 3:3, que nos hace aquella pregunta conocida, es que si andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Andarán dos si no estuvieran de acuerdo, porque Dios no va a andar con alguien que no ande acorde a su santidad. Dios no lo va a hacer. De alguna manera Dios está diciendo, para donde tú estás yendo, yo no puedo ir. Yo no voy. Así que quieres andar con Dios, quieres habitar en su presencia, mejor que te cambies de lugar. Mejor que te muevas de tu lugar, porque Dios no se va a mover ni un milímetro de su santidad para estar contigo. En verdad que quiere estar contigo, pero Él no se puede mover de su santidad. Tienes que moverte tú. Él ya se movió por ti y por mí lo suficiente, ¿sí? Él se movió de estar allí en los cielos a estar aquí en la tierra, de estar en la gloria y poseyéndolo todo, a venir aquí a la tierra y ser humillado, de ser servido a ser siervo. Ya se movió lo suficiente por ti y por mí. Ahora tenemos que movernos, tú y yo. Así que en verdad, hermanos, no es que uno puede andar haciendo lo que le da la gana, viviendo vidas de pecado desordenadamente, y después andar invitando a Dios a venir a Él, porque como vemos en su palabra, Él no puede venir. Él no puede venir. Nuevamente Él dice, yo no puedo ir para andar en esa vida de pecado. No puedo andar en medio de esos caminos.
Él sigue invitando a venir a Él, a venir a su santidad, a habitar en su presencia. Así que, hermanos, tenemos que resolver, tenemos que aceptar y entender que andar en su presencia, habitar en su presencia, es andar en santidad. Andar en santidad. Y que no se trata sobre aparentar espiritualidad. No se trata sobre aparentar santidad. Porque eso lo vemos, sí, por todos lados. A esos en las Escrituras Cristo le dijo sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? Aquellos que por fuera eran una cosa, pero por dentro eran otra. Por fuera aparentaban vida, pero por dentro estaban muertos. Andar en santidad no es aparentar, no es mostrarse espiritual, no es tener una Biblia grande, entonces más grande es tu Biblia, más espiritual es. No es tener una linda corbata, ni siquiera es asistir cada domingo fielmente al culto. Santidad es ser santo, como Él es santo. Santidad se trata sobre asumir el carácter de Dios. Asumir el carácter de Dios, lucir como Él luce, por dentro y por fuera. La santidad debe afectar cada área de nuestra vida. Cada área de nuestra vida. Necesitamos más que quieran lucir como Él. Necesitamos más que quieran tener el carácter de Él. De hecho, hay muy pocos teniendo el carácter que Él tiene. Teniendo en su carácter las mismas cualidades de Dios. Y así con todo, muchos, como dijimos, dicen andar con Él. Algunos diciendo, Señor, quiero andar contigo. Señor, quiero habitar en tu presencia. Quiero estar en completa comunión contigo. Pero hay ciertas cosas de mi vida que no puedo acomodar a ti. Sí quiero andar contigo en tu presencia, pero esto aquí no lo puedo dejar. Aquello allá no lo puedo hacer a un lado, pero en verdad quiero andar contigo. Aunque suene duro, pero quieren habitar en la presencia de Dios. Quieren tener santidad, pero también quieren un poco hacer lo que les da la gana. Hermanos, no funciona de esta manera. Todo el tiempo las Escrituras, el Señor una y otra vez, diciéndonos, ustedes pueden andar en mi presencia. Ustedes pueden habitar en mi presencia, pero solamente la condición es si se santifican. Si se santifican, si se apartan del pecado. Así que, hermanos, cuán importante en esta mañana, cuán necesario el tema de la santidad si nosotros queremos habitar en su presencia. Cuán importante necesitamos meditar en nuestros caminos. Lo próximo que quiero recordarte en esta mañana rápidamente es que para un hijo de Dios no debiera haber cosa más importante que estar o habitar en la presencia de Dios. Para un hijo de Dios no debiera haber cosa más importante que estar o habitar en la presencia de Dios. Dios debiera ser más que suficiente para ti y para mí. No debiéramos estar dispuestos a cambiar su presencia por nada. Cualquier cosa que tú pudieras tener, cualquier cosa que tú pudieras hacer, no tiene valor si tú no andas en comunión con Él, si tú no andas en su presencia. No tienen valor. Hermanos, aun si habláramos sobre el servicio a Dios,
y las cosas que nosotros pudiéramos hacer, aún esas cosas no tendrían valor si no estamos habitando en su presencia. Tenemos que reconocer que hay muchos allá afuera que hacen un montón de cosas en los cultos, sirven aquí y allá, están involucrados en un montón de áreas en la iglesia, pero parece que todo lo hacen por su cuenta. Lo hacen por su cuenta y lejos del Señor, lejos de la comunión con Él, lejos de su guía, sin darle lugar al Espíritu, sin darle lugar a la presencia del Señor. Aún hay muchos predicando allá afuera de esta manera. Y la pregunta es, ¿de qué vale? ¿De qué vale? No vale de nada sin la presencia de Dios. Hermanos, si en esta mañana habláramos no solo de lo que pudiéramos hacer, si habláramos acerca de lo que nosotros pudiéramos tener las cosas más preciadas, pudiéramos tener lo que se nos ocurra, pero si a causa de ello, si a causa de tener lo que yo quiero, me voy a privar de la presencia de Dios en mi vida, entonces de nada me vale. De nada me vale. Hay muchos sacrificando la presencia de Dios por tener algo más. Sacrificando la presencia de Dios por tener un poco de esto, un poco de aquello. La presencia de Dios debiera ser lo más valioso para nosotros. Lo que más cuenta, lo que más nos importa. Y no debiéramos estar dispuestos a cambiarla por nada. No debiéramos estar dispuestos a cambiarla por nada. Quiero recordarte un ejemplo en la Escritura. Lo hemos visto hace poco, allí en Éxodo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel había pecado? Moisés había ido al monte de Dios por los mandamientos. Como se demoraba en regresar, el pueblo comenzó a impacientarse y sabemos lo que ocurrió. Se alborotaron, hicieron dioses, un becerro de oro. Dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, y todo fue un desastre, ¿sí? Moisés, que regresó, se encontró con todo aquello y ahora Moisés necesita interceder ante Dios por ellos. En Éxodo 33, Moisés está hablando con Dios, está todo el tiempo insistiendo en favor del pueblo. Y en Éxodo 33, del 1 al 3, Jehová le dice a Moisés que ya podía subir a la tierra prometida. Miren el verso 1 de Éxodo 33, dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia daré la tierra. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Así que Dios le está diciendo a Moisés ahora, sube a la tierra que le juré que les daría. Y esto habla de alguna manera de la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del hombre. La fidelidad de Dios a pesar del pecado del hombre. Dios le dice, sube a la tierra que juré que les daría, pero yo no iré. Yo no iré, yo no subiré con ustedes, sino que voy a enviar un ángel delante de ti. Yo no iré porque son un pueblo duro. Una de las cosas que vemos aquí primeramente son los resultados del pecado, que el pecado separa de Dios. En verdad que el pecado nos separa de Dios. No se puede andar en la presencia de Dios y andar en medio del pecado. El pecado nos
aleja de la presencia de Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho esconder su rostro de vosotros. El pecado, cuánto nos separa de Dios. Y esto es lo que estaba ocurriendo ahora con el pueblo de Israel. Así que Dios le dice a Moisés, yo no subiré con ustedes a causa del pecado. Y entendemos que al no subir Dios con el pueblo, ellos dejarían de ver las bendiciones de Dios, dejarían de experimentar el cuidado de Dios, la gracia de Dios, la protección de Dios. De alguna manera, esos son los resultados de tener la presencia de Dios con uno. Pero ellos se privarían de esas cosas. Sería imposible experimentar todas estas cosas si Dios no está con ellos. Así que la propuesta de Dios ahora es algo así como: yo voy a cumplir mi promesa, los voy a hacer entrar en Canaán, pero la cumpliré enviando un ángel con ustedes porque yo no voy. Experimentarían la ausencia divina. Yo no iré con vosotros. Qué triste y qué lamentable experimentar ausencia divina. En la ausencia divina uno anda por su propia cuenta. En la ausencia divina uno se la tiene que arreglar como puede. En la ausencia divina uno no puede experimentar las bendiciones de Dios, se priva de esas bendiciones. En verdad, hermanos, que es duro andar así, lejos de la presencia de Dios. Es duro cuando Dios no va con uno acompañándolo y bendiciéndolo en todo lo que emprende. Pero el punto aquí, hermanos, en esta mañana es que Moisés no estaba dispuesto a aceptar esa propuesta. Moisés no estaba dispuesto a experimentar esa ausencia divina. Así que en los próximos versículos encontramos a Moisés nuevamente intercediendo ante Dios por el pueblo. Dicen los próximos versículos que Moisés levantó el tabernáculo de reunión fuera del campamento y que Moisés entraba y salía de ese tabernáculo todo el tiempo hablando con Dios y que hablaba cara a cara como quien habla con un compañero. Así hablaba Moisés en el tabernáculo en la presencia de Dios. Y lo hizo por largo tiempo, aunque la Biblia no especifica cuánto tiempo fue. Pero ahí estaba entonces Moisés reuniéndose con Dios, insistiendo delante de Dios, intercediendo por el pueblo y una y otra vez, hasta que vemos que finalmente en el verso 14 Dios le confirma a Moisés: finalmente iré con ustedes, iré contigo. Ahora quiero leer el verso 15 y mira lo que le dice Moisés a Dios. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés está reconociendo: sin tu presencia, de nada nos vale. Sin tu presencia no me saques de aquí. Me es preferible quedarme aquí en este tabernáculo. Me es preferible quedarme aquí en comunión contigo, hablando todo el tiempo, pero puedo estar en tu presencia. Que si nos vamos allí a Canaán, y podemos estar en Canaán y tener todo lo que quisiéramos, y créanme, hermanos, que estar en Canaán era bueno. Allí en Canaán pudieran tener todo lo que se les pudiese ocurrir. Canaán era todo lo que uno pudiese llegar a querer. Pero sin la presencia de Dios de nada valía. Sin la presencia de Dios de nada vale. En verdad que era tentador, en verdad que era llamativo, pero sin la presencia de Dios no sirve de nada. En pocas palabras, ahí está Moisés diciendo que él no va a cambiar la presencia de Dios por ningún bien que él pudiera tener.
Moisés no está dispuesto a cambiar la presencia de Dios por nada que le puedan ofrecer. Hermanos, cuánta verdad, cuánta enseñanza que nos deja aquí Moisés. Porque hoy vemos a muchos menospreciando la presencia de Dios, cambiando la presencia de Dios por poca cosa, cambiando la presencia de Dios por un poco de deleite pasajero, cambiando la presencia de Dios por un poco de pecado, cambiando la presencia de Dios por un poco de materialismo, por los deseos de la carne, cambiando la presencia de Dios por tan poca cosa. Cristianos menospreciando completamente la presencia de Dios, faltos totalmente de ese deseo genuino de habitar en la presencia de Dios, de estar en comunión con Él. Por eso, hermanos, la pregunta del salmista: Jehová, ¿quién habitará en tu presencia? ¿Quién querrá? ¿Quién le dará la prioridad, Jehová, al estar contigo? ¿Quién le dará la prioridad al andar contigo? ¿En verdad habrá alguno que quiera? ¿Habrá alguno que en verdad le interese? ¿Habrá alguno que esté dispuesto a dejarlo todo, a interesarse solamente por estar contigo, por habitar contigo en santidad? Quiero preguntarte en esta mañana, hermano, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Querrás tú? ¿Querrás tú habitar en su presencia? ¿Querrás tú gozar de esos privilegios de andar con Él? ¿De habitar con Él? ¿Buscarás tú la santidad? ¿Le buscarás a Él en la santidad? ¿Irás tú a su santidad para poder habitar juntos? Recuerda, Él no va a venir a una vida de pecado. Necesitamos ir a su santidad. ¿Has estado disfrutando la presencia de Dios en tu vida? ¿La has estado disfrutando? ¿O la has estado cambiando por cosas temporales que de nada aprovechan? Cosas que no tienen nada de valor. Hermanos, necesitamos recordar que tú y yo hemos sido creados por Él, para habitar en su presencia. Así como en el huerto del Edén, Adán y Eva estaban todo el tiempo en la presencia de Dios y para eso fueron creados, para estar en comunión con Él, hasta que llegó el pecado y los separó. Hermanos, tú y yo fuimos creados para estar con Él, para estar en su presencia, sin un pecado que nos separe. Una cosa más, en esta mañana tú tienes la seguridad, tienes la convicción de que un día, cuando dejes esta vida, irás a la presencia de Dios para morar allí por la eternidad. Dos cosas necesitamos meditar en esta mañana. Si en este tiempo presente estamos buscando la santidad y la presencia de Dios, y si tenemos la plena seguridad que un día, cuando partamos de esta vida, iremos a la presencia de Dios por la eternidad. Necesitamos pensar en estas cosas. Amén. Vamos a orar.